Imagina que tienes 20 años, no tienes ejército, no tienes trono, no tienes nombre, solo tienes una idea y un maestro que cree que esa idea puede cambiar el mundo. Eso era Chandragupta Maurya en el año 322 a.C. 50 años después, su familia gobernaba el imperio más grande que la India había conocido jamás. Y entonces llegó su nieto y lo destruyó todo. No a espada, a conciencia. Para entender lo que hizo Chandragupta, tienes que entender qué era la India en el siglo IV a.C. No era un país, no era un reino, era un mosaico roto, cientos de reinos pequeños peleando entre sí desde hacía generaciones. El subcontinente más poblado del mundo, dividido por ríos, montañas y ambiciones locales. Y en ese caos llegó algo inesperado desde el noroeste, Alejandro Magno. En el año 326 a.C., el macedonio cruzó el río Indo con el ejército más temido del mundo conocido. Derrotó a Poro, el rey del Punjab, en una batalla legendaria, pero sus tropas se negaron a seguir avanzando. Querían volver a casa. Alejandro giró en redondo y nunca llegó al corazón del subcontinente. Murió 3 años después, en Babilonia, a los 32 años. Sus generales se repartieron el imperio como un cadáver. Uno de ellos, Seleuco Nicator, se quedó con Persia y con el noroeste de la India. Pero sus días en esas tierras estaban contados, porque en algún lugar del subcontinente, un joven sin linaje estaba aprendiendo a conquistar imperios. Su nombre era Chanakya, y si hubiera nacido 2000 años después, lo estudiarían en todas las universidades de política del mundo. Brahman, maestro en la Universidad de Taxila, el centro intelectual más importante de la India antigua, Chanakya era lo que hoy llamaríamos un estratega político de primer nivel. Buscó un instrumento para unificar el subcontinente y lo encontró en Chandragupta. De origen humilde, Chandragupta tenía algo que el dinero no compra: carisma militar y una inteligencia táctica natural. Chanakya lo educó en el arte de gobernar, no el arte de los discursos bonitos, el arte de la guerra, el espionaje, la diplomacia, la economía y la manipulación política. Todo eso lo sistematizó en una obra que sobreviviría siglos, el Arthashastra, un manual de poder sin adornos, sin misericordia. Maquiavelo escribió El Príncipe 1800 años después. Chanakya ya lo había pensado todo. Con ese conocimiento como arma, Chandragupta construyó un ejército desde cero. Reclutó mercenarios, absorbió tribus descontentas, convenció a reinos pequeños de unirse a su causa y en el año 322 a.C. atacó al Imperio Nanda, el poder dominante del subcontinente en ese momento, y lo destruyó desde adentro. Lo que Alejandro Magno no pudo hacer por la fuerza, Chandragupta lo hizo por estrategia. El nuevo imperio Maurya crecía hacia todos los horizontes, pero al noroeste estaba Seleuco Nicator, y Seleuco quería recuperar lo que había sido de Alejandro. En el año 305 a.C. marchó con su ejército hacia la India. El choque fue inevitable. Chandragupta ganó, y en lugar de humillar a su enemigo, ofreció un tratado. Seleuco cedió vastas regiones: Afganistán, Baluchistán, parte de Persia. A cambio recibió 500 elefantes de guerra. No era una rendición, era un intercambio entre iguales. Con esos elefantes, Seleuco luego derrotó a otros rivales en Occidente, y Chandragupta consolidó un territorio que ningún gobernante indio había controlado antes. En 20 años, un joven sin nombre había unificado casi todo el subcontinente. Murió alrededor del año 297 a.C. Su hijo Bindusara continuó la expansión hacia el sur, y entonces llegó el nieto. Su nombre completo era Devanampilla Pilladasi, el amado de los dioses, el de mirada amable, pero la historia lo recuerda como Asoka. Era ambicioso, tal vez más que su abuelo. Tomó el poder después de una guerra de sucesión brutal. Gobernaba ya el imperio más grande de la historia india.
pero quedaba un territorio sin conquistar, Kalinga, el reino en la costa oriental que controlaba las rutas comerciales más lucrativas hacia el sureste asiático. En el año 261 a.C., Asoka marchó con todo su ejército. La batalla de Kalinga fue una masacre. Más de 100.000 personas murieron en combate, otros 150.000 fueron deportados. Incontables más murieron de hambre, enfermedad y desplazamiento en las semanas siguientes. Por estándares de la antigüedad, fue una victoria aplastante, el tipo de victoria que los emperadores celebraban con fiestas e inscripciones de gloria. Asoka salió al campo después de la batalla, y algo en él se rompió para siempre. Lo que vio Asoka no lo conocemos por relatos de testigos, lo conocemos por sus propias palabras, porque Asoka hizo algo que ningún gobernante había hecho antes: mandó grabar sus pensamientos en piedra por todo el imperio, en los idiomas locales de cada región, y en el 13º edicto escribió esto: tras la conquista de Kalinga, el amado de los dioses sintió remordimiento, porque donde hay un país libre, allí hay matanza, muerte y deportación. Esto pesa en el corazón del amado de los dioses, un emperador confesando su culpa, grabado en roca, para que todo el mundo lo leyera. Asoka se convirtió al budismo, renunció a la guerra de conquista, prometió gobernar a través del Dharma, no violencia, tolerancia, compasión, bienestar para todos los seres vivos. Prohibió los sacrificios de animales en la corte. Construyó hospitales para personas y animales por igual. Plantó árboles y cavó pozos a lo largo de las rutas del imperio. Envió emisarios budistas a Sri Lanka, Grecia, Egipto y el imperio seleucida, y siguió grabando sus edictos en piedra, en columnas de arenisca pulida, en paredes de roca, en planchas portátiles. Más de 40 inscripciones distribuidas desde Afganistán hasta el sur de la India. El primer sistema de comunicación masiva de un gobernante en la historia, no para glorificarse, para explicar cómo quería gobernar. Asoka gobernó durante casi 4 décadas después de Kalinga. Murió alrededor del año 232 a.C., y entonces el imperio colapsó. En menos de 50 años, lo que Chandragupta había construido en 20 se desintegró. Sus sucesores no tenían su visión, ni su energía, ni la red de lealtades que él había forjado. Los reinos periféricos se independizaron uno tras otro. La última dinastía Maurya fue derrocada en el año 185 a.C., asesinada por el propio comandante en jefe del ejército. ¿Fracasó Asoka? Depende de lo que entiendas por fracasar. Como administrador imperial, su apuesta por la no violencia debilitó probablemente la cohesión militar del imperio. Un Estado que renuncia a la guerra como instrumento de política exterior es vulnerable en un mundo que no ha renunciado a ella. Pero como figura histórica, Asoka tiene una segunda vida que ningún conquistador de la antigüedad puede igualar. El budismo que promovió se extendió por todo el sureste asiático, China, Japón y el Tíbet. El león de Sarnath, el capitel de una de sus columnas, es hoy el emblema oficial de la República de India. La rueda del Dharma que mandó grabar en sus columnas está en el centro de la bandera india. Chandragupta construyó el imperio con sangre y astucia. Asoka intentó transformarlo con conciencia. Ninguno de los dos pudo salvar lo que habían creado. Pero los dos dejaron algo que ningún imperio puede enterrar del todo: una idea. Los imperios se construyen con ejércitos, se sostienen con burocracia y mueren, siempre, por alguna combinación de ambición, negligencia y tiempo. El imperio Maurya duró 137 años, pero la pregunta que dejó Asoka sigue sin respuesta definitiva. ¿Puede un Estado sobrevivir si renuncia a la violencia? ¿O la conciencia es siempre, en última instancia, un lujo que los imperios no pueden permitirse? No lo sabemos, porque hasta ahora ninguno ha conseguido demostrarlo.